hola a Gabo Becerra, Gabriel Becerra, miembro del Pacto Histórico también. Muchas gracias por acompañarnos en Tercer Canal. Muy buenas tardes, un saludo muy especial desde aquí, las sesiones de la Cámara de Representantes. Acabamos de terminar la sesión de la Comisión Primera y estamos prestos a conversar con ustedes. 50 marcas del territorio ya tienen su registro oficial ante la SIC. El talento de nuestra gente ahora está protegido. Muchas gracias, representante. Pues hoy trajimos todo este tema de ese enfrentamiento que se dio ayer, otro más, entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en la plenaria del Senado. Pero antes de empezar a hablar del tema clave hoy, hay otro tema con el que nos despertamos el día de hoy, son esas denuncias tan polémicas y tan graves de Angie Rodríguez respecto al gobierno de Gustavo Petro y Carlos Carrillo específicamente. ¿Cómo toma usted todas estas declaraciones? Pues siendo sincero, es muy lamentable que altos funcionarios o exfuncionarios de nuestro gobierno terminen en estas polémicas públicas de instrumento también de la derecha, que trata más que de acudir a la búsqueda de la verdad o contribuir al tema de la justicia, lo que busca es exacerbar una narrativa de caos, de desorden, de supuestas vendetas dentro del gobierno nacional, que lo digo con franqueza, a mí me parece que son muy negativas. Ahora, frente a los hechos, lo que corresponde es que si hay desde cualquiera de los involucrados o de quienes están interviniendo en este debate público, una serie de acusaciones con evidencias y con pruebas, pues lo correcto es que vayan a las instancias judiciales y que ojalá la justicia pueda resolver lo más rápido posible. Yo lo digo como dirigente político del Pacto Histórico, desearía que los funcionarios públicos de nuestras administraciones se caracterizaran por un trato, por un manejo de sus responsabilidades que fuera mucho más decoroso, fuera mucho más responsable en el manejo de las controversias, pero pues nosotros estamos construyendo una experiencia de gobierno. Creo que si hay aspectos que vale la pena revisar y ajustar en adelante es ser muy riguroso en la selección de pues las personas que asumen responsabilidades y claro está, acompañar siempre si hay casos de abuso, de persecución, de ilegalidad a la verdad y a la justicia. Pero pues la verdad me parece que esto termina siendo más una especie de carnada para que sectores de derecha enfilen el ataque contra el gobierno, contra nuestro proceso de cambio, y debemos asumirlo pues con realismo y ojalá esperar que la justicia actúe y que podamos corregir en otros momentos de nuestro devenir político para que cosas de este tipo no se presenten. Gabriel, ya entrando en el tema del debate, quizá el que tiene a todo el mundo ahí muy pendiente, si realmente uno puede escuchar a estos tres candidatos, porque pues ya sabemos que sobre la mesa está que solo esté la derecha, la izquierda y la ultraderecha, que el centro y demás tendrán otros espacios. Pues ¿cómo van esas conversaciones? Ayer escuchábamos en plenaria que Iván Cepeda decía que ya se iban a ir los delegatarios, que realmente se iban a encontrar para fijar las reglas, pero pues siguen ahí como ciertas tensiones. ¿Cómo van esas conversaciones y si realmente tendremos la esperanza de tener un debate antes de la primera vuelta? Lo importante, creo yo, que hay que rescatar es que en un proceso electoral las personas, la ciudadanía puedan conocer y puedan intercambiar, participar de las discusiones
sobre las propuestas que están en la contienda. Y creo que hay muchos mecanismos para hacerlo. Creo que el único mecanismo no es el de los debates a los que están acostumbrados, sobre todo los grandes monopolios informativos, porque les representan también a cada uno de ellos una posibilidad de rating, incluso pauta, y les representa también una oportunidad para intervenir en los temas políticos del país, lamentablemente en muchos casos con cierto sesgo. ¿Por qué lo digo? Porque para nosotros ha sido muy importante también el diálogo, la discusión que durante este periodo ha venido realizando la campaña de Iván Cepeda en eventos públicos masivos. Estamos hablando de cerca de 80 eventos masivos, estamos hablando de encuentros, de asambleas en los territorios, de un debate y de una deliberación y de un intercambio con la ciudadanía, que es realmente lo que a cualquier proyecto político le debería interesar. ¿Qué tanto el pueblo en su diversidad puede conocer sus propuestas? Ahora, Iván es un hombre con trayectoria política que llegó a la política más que con una aspiración de hacer de la política su proyecto personal, producto de unas circunstancias después del magnicidio de su padre, de su liderazgo en la lucha por la verdad, con la justicia, en la organización de las víctimas de crímenes de Estado, y lleva más de 20 años en el Congreso de la República discutiendo en las comisiones, en las audiencias públicas, en los debates de control político, muchos de ellos propuestos por Iván Cepeda, y en las constancias o en las plenarias tal cual ha venido sucediendo estos días. Entonces, es una segunda idea que quiero dejar. Para nosotros no existe miedo desde el punto de vista de la participación en los debates. Pero Gabriel, y en tercer lugar, ¿ya se sentaron? Y en tercer lugar, frente a la posibilidad de hacer los debates, Iván planteó hace unos meses que no estaba interesado en ir a debates donde más que el contenido, lo que había era una especie de interés por alimentar confrontaciones, por involucrarse incluso en temas del orden personal y sacar provecho político de eso. Hoy el candidato ha propuesto de Fusagasugá que es un momento en donde la posibilidad de un debate público organizado se puede materializar, pero que eso es sobre la base de unos acuerdos a través de unos compromisarios. Iván Cepeda todavía no ha delegado las personas para eso. Representante, ¿me escucha? Sí. Respecto a esa organización de la que usted habla precisamente y de esas condiciones que puso Iván Cepeda, pues para muchos son condiciones básicas que propician un buen debate, como nosotros lo esperamos, pero para otros son condiciones pues que no acatan, no apoyan, que opinan que Iván Cepeda no es el que tiene que poner las reglas de juego en este caso, e incluso pues digamos que una de esas condiciones, o más bien uno de esos pedidos de Iván Cepeda, que es el de debatir solo con la extrema derecha, ha sido un tema que ha causado bastante controversia. La senadora Angélica Lozano nos decía que, por ejemplo, para ella es antidemocrático que Cepeda no se quiera sentar con los sectores de centro derecha, centro izquierda. ¿Qué opina usted de estas críticas que le hacen a Iván Cepeda respecto a esas condiciones? Se nos fue Gabo Becerra. ¿Hola? ¿Aló? Ya. ¿Me escuchan? Sí. Ya lo escuchamos. Bueno, quería decir que primero está demostrado por los resultados de marzo, por las mediciones. Otra vez, ¿lo perdimos? Ahí está. Bueno, esperemos un segundito, porque sin duda queremos saber cómo responden desde, pues... ¿Qué les parece? ¿Hola? Ahora sí. Ya. Ahora sí. No, les decía que para nosotros es importante que la realidad política que se está configurando, donde una muy importante participación de ciudadanos se ha liderado con el proyecto progresista, y lo digo con franqueza, con sectores de centro,
con los cuales hemos hablado, y por ejemplo el partido que mejor dice representar esa corriente, que es el Partido Verde, ha llegado a un acuerdo con la candidatura de Iván Cepeda y la próxima semana lo anunciaremos. O sea, nosotros no tenemos ningún problema de dialogar, de discutir y de acordar con esos sectores. Pero esa no es la contradicción hoy de la sociedad colombiana. La contradicción no es con los sectores intermedios que quieren tener un espacio político y lo respetamos, pero hoy la definición está entre la continuidad de este proyecto progresista, donde hay sectores de centro en el marco de la Alianza por la Vida, y el proyecto de las derechas, el proyecto de la candidatura del personaje que ha sido representante de las mafias y una heredera lamentablemente más vocera que liderazgo autónomo de Álvaro Uribe Vélez, que sigue queriendo controlar los hilos del poder en Colombia. Esa confrontación de proyectos es la que a nosotros más nos interesa. Ahora, si se trata de que pudiese participar todo el mundo, a mí me parece muy extraña la postura de ciertos sectores de la candidatura de la doctora Claudia, y es que es muy válido que ella participe, pero la pregunta: ¿no es válido que participe Murillo? ¿No es válido que participe Roy? ¿No es válido que participen las otras 16 candidaturas que hay? ¿O lo democrático es simplemente si me incluyen a mí y al doctor Fajardo, que según las encuestas incluso están por debajo de otros candidatos? Hay un candidato de la extrema derecha antioqueño que según las mediciones está por encima de las candidaturas que hoy están reclamando participar del debate. Entonces, nosotros no tenemos ninguna dificultad con estos sectores, repito, con los cuales estamos trabajando. Hemos incorporado contenidos programáticos en nuestro proyecto y estamos con ellos enfrentando el proyecto de la derecha. Gabriel. Ahora, eso es lo que digo. Entonces, básicamente el criterio con el cual estamos trabajando es ese, y pues en un debate se construyen las reglas. Lo que nosotros no vamos a aceptar es como se hacía antes de los medios de comunicación, que se imponían las reglas y los candidatos tenían que aceptarlas. Si no hay reglas acordadas, pues sencillamente el debate no deberá contar con la participación de la candidatura del partido. Gabriel, usted nos dice aquí dos cosas que son noticia. Primero, que tanto Abelardo de la Espriella como Paloma no han puesto sus delegatarios para acordar el debate. Y el segundo es que ya está prácticamente hecho el acuerdo con el Partido Alianza Verde. 45 productores certificados por el ICA cuidan la tierra mientras producen. El futuro del campo es sostenible con Paisana. Iván Cepeda tampoco ha delegado que yo conozca todavía. Yo creí que era usted precisamente. Pues mucha gente, en la medida en que yo asumo una vocería como integrante de la dirección política, lo asume, pero pues tenemos que esperar que esto se oficialice. Okay. Lógicamente, si pide el candidato Iván que asuma esa tarea, la asumiré, pero pues oficialmente yo no tengo ninguna orientación, participo del comité político, comparto los criterios que nuestro candidato está planteando y nos reuniremos con los demás precandidatos cuando se diga. Y ahora lo de la Alianza Verde, pues creo que es de público conocimiento, ¿no? Pues ellos, o sea, llegaron a una comisión. Es que lo de la Alianza Verde, decían que estaban como ahí en conversaciones, como que tilín, luego llegó pues pues también la pataleta, si se puede llamar así, o pues esa denuncia que hacen de que les impusieron a algún sector del Partido Alianza Verde ese camino hacia Cepeda, pero no habían dicho como tal que se sumaban, sino que iban a iniciar un camino para un acuerdo político, pero entonces ese acuerdo político ya está, y si se puede saber de qué se trata. No, lo que estamos haciendo desde la campaña de Iván con la propuesta de la Alianza por la Vida, que se va a presentar el próximo lunes 27, es que con los sectores con los que tenemos diferencias, pero también tenemos coincidencias, como es la Alianza Verde,
estamos llegando a acuerdos programáticos para poder, digamos, concurrir a lo que va a ser una coalición de gobierno que va a dirigir los destinos del Estado colombiano durante los próximos 4 años. Entonces, lo que se acordó fue una metodología. Los colegas de la Alianza Verde nombraron una comisión que han venido trabajando un texto con también la participación nuestra en la medida en que ese texto debe ser acordado con nosotros y se anunciará posteriormente. Nosotros no vemos que tengamos puntos insalvables ni de contradicción con la Alianza Verde, por lo tanto yo creo que estamos frente a un hecho político prácticamente consolidado. Habrá que cumplir unas formalidades que esperamos con respeto poder cumplirlas, pero creo que los sectores progresistas de la Alianza Verde, como sectores progresistas del Partido Liberal, sectores progresistas de otras vertientes políticas, ya han venido sumándose a la Gran Alianza por la Vida, y creo que de ese punto de vista también se explica de que nuestro interés no es salir a debatir con sectores que políticamente se han acercado a nosotros. Sobre todo estoy hablando de la base social y de las instancias oficiales que los representan, para llegar a acuerdos con nuestra candidatura, para enfrentar el proyecto de la muerte, de la reacción, del neoliberalismo, de quien nos quiere llevar al pasado. Por eso nosotros estamos en la perspectiva de prestarle mucha atención a las diversas manifestaciones del pueblo. Muchas de ellas no son políticas, por eso Iván sigue recorriendo el país, Aida sigue recorriendo el país, los congresistas seguimos en la calle con actividades, y si es posible llegar al acuerdo para el debate, pues también vamos a ir al debate, pero a nosotros no nos pueden decir que la única manera de dar a conocer el programa y de confrontar ideas es lo que nos diga un gran poder mediático que nos quiere imponer unas reglas de juego para llevarnos a un escenario donde lo que se quiere es fundamentalmente reiterar en pocos temas. No, vamos a discutir todos los temas, acordémoslos. Y termino con lo siguiente. Yo veo rasgarse las vestiduras ayer en la plenaria del Senado a los sectores del Centro Democrático, y les pido a ustedes, como periodistas, como investigadores, averigüen a cuántos debates fue el expresidente Uribe en sus campañas, y en particular en la segunda campaña. No fue a ninguno. No fue a ningún debate, no se reunía ni siquiera con la gente. Entonces no nos vengan a dar lecciones de democracia, no nos vengan a dar lecciones de democracia quienes no la han ejercido. Gabriel, pero entonces todo depende de que acaten esas condiciones de Iván Cepeda, esos requerimientos. ¿Será posible, lo ve usted posible, que los candidatos de derecha, Abelardo y Paloma, acepten esas condiciones y el debate sea una realidad, o mejor nos vamos pues quitando esa idea de la cabeza? Pues debate está transcurriendo a través de otros espacios, incluyendo el Congreso, y yo creo que tampoco pues hay que concluir que si no hay un debate del tipo clásico, entonces aquí no hay discusión. Y segundo, yo sí creo que es posible llegar a acuerdos para hacer el debate. Al menos de nuestra parte existe la disposición. Lo que pasa es que no va a ser un debate donde nuestra candidatura tenga que someterse a unas prácticas tradicionales de los debates, donde incluso lo que se hace es una puesta en escena para promover los enfrentamientos personales, la grosería, incluso la agresión de diverso tipo, y los temas sustanciales pasan a un segundo plano. Vamos a ponernos de acuerdo en las reglas de juego para un debate, pero ponernos de acuerdo quiere decir que esas reglas las concertamos. Si no se concertan y lo que pretenden es simplemente obligar a la principal candidatura que todas las mediciones muestran hoy tiene la primera opción para ganar a la presidencia, a un debate donde las reglas de juego no son claras,
pues preferimos ser muy honestos con el pueblo y decir, sigámonos encontrando, sigamos discutiendo en diversos escenarios, porque pues no fue posible con estos candidatos que accedieran a cosas elementales como el equilibrio, la independencia, la igualdad, la transparencia en el debate alrededor de los temas y de otros aspectos de carácter organizativo que apenas es lógico que se concerten entre quienes van a participar en el debate. No vamos a actuar sobre base de imposiciones. Mejor dicho, está más complicado elegir a los delegatarios que a quién va a ser el moderador del debate, pero bueno, ahí vamos en un camino mirando a ver quién va a ser. Gabriel, mil gracias por estar aquí. ¿Cómo? Te doy un ejemplo. Hay varios empresas o poderes mediáticos que todos están solicitando ser ellos los representantes de la organización del debate. ¿Cómo va a ser eso? Es una de las preguntas que se va a hacer. No, nosotros nos opcionamos también. ¿Y usted tiene algunas preferencias, algunas opciones? No, yo creo que lo básico es que los temas se acuerden, de que la metodología se acuerde, de que se trabaje con una base de respeto en el manejo del debate, que los moderadores también sean o moderadoras acordados, cosas que a mí no me parecen del otro mundo, pero que es necesario que sean concertadas porque es totalmente legítimo para cualquiera de las candidaturas no dejarse imponer reglas de juego que no comparten. Sí, claro, eso igual, ponerse de acuerdo en este país es el reto de toda la vida. Vamos a ver si al menos para este debate se logra. Y pues aquí nos opcionamos también nosotros. Métanos ahí en la lista, por favor. Y yo me pregunto es quién va a ser los delegatarios, ¿no? Porque, por ejemplo, usted es una persona tranquilita que pudiera hablar, no sé, con un Mason, con una Paola Holguín, con un Gómez de Salvación Nacional, pero también para ponerse de acuerdo solo en esa reunión va a ser difícil. En los encuentros seguidos no tengo problema. Nosotros nos formamos en la escuela de la discusión, del debate. En la universidad decíamos que discutíamos para convencer o para ser convencidos. Y entonces, sencillamente, nos sentaremos donde haya que sentarse a defender unas bases democráticas para una deliberación democrática que sobre todo beneficie al pueblo, para que el pueblo defina y ojalá defina del campo de la democracia, de la vida, de las reformas sociales, de los derechos. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí en No Copio, en este relanzamiento de este programa a las 12 del mediodía. Cordialmente invitado, métanos ahí en la lista, por favor, para ese debate y esperamos vernos pronto. Por ahí. Y cuando lo propongamos, entonces van a aparecer algunos a decir que el tercer canal no debería ser considerado porque el tercer canal no tiene la trayectoria, ni tiene el goodwill, ni tiene la cobertura, y entonces ahí nosotros diremos que la democracia no puede ser simplemente en función de la conveniencia de uno u otro sector. Creo que ustedes tienen derecho también. Claro, muchas gracias. Os recordarán que somos ultrauribistas, porque así pues somos. Ahora, les recomiendo que le digan a los del Centro Democrático que por qué no fueron tan vehementes cuando su jefe, que se creía pues que podía gobernar este país no solamente un periodo, 2 periodos, sino que trató de gobernar por más periodos, no aceptó ir a ningún debate. Es más, él acostumbraba mucho decirle a los periodistas esa frase que decía: siguiente pregunta. Sí, siguiente total. pregunta. Entonces, no van a dar lecciones de democracia los que están comprometidos en graves cercenamientos a la democracia. No vamos a aceptar lecciones de esos sectores porque no tienen autoridad histórica ni moral para ello.
Claro bueno, que Gabriel, sí. pues ojalá ese debate sea una realidad. Yo creo que pues también es necesario ver a estos candidatos que lideran las encuestas en otros espacios, que le lleguen a más personas y que pues podamos debatir con propuestas y no solo ataques de un lado a otro, más de un lado que del otro, pero bueno, buen día, muchas gracias nuevamente. Buen día, feliz tarde y felicitaciones por su espacio. Muchas gracias. De Agroexpo a Choco Show, los productores de Paisana conquistan las ferias más importantes del país. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, pues. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?